Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Esto es Semana Televisión. Está con nosotros nada más y nada menos que Virginia Vallejo, escritora, periodista, una reconocida presentadora colombiana, modelo además, y muy afamada por su libro Amando a Pablo, odiando a Escobar. Y está con nosotros en esta entrevista. Virginia, nos alegra mucho saludarla. ¿Cómo ha estado? Bueno, muchísimas gracias. Bueno, soy conocida primero que todo por una carrera de televisión de 40 años. Primero en Colombia y después aquí en Estados Unidos, porque aquí también he trabajado como periodista en Estados Unidos. He trabajado para un periódico de oposición en Venezuela y para un canal RT de Rusia, que me contrataron para hacer una cantidad de programas de televisión aquí sobre el sueño americano. Sí, Pero también soy conocida por haber escrito mi primer libro, la biografía de Pablo Escobar, que se llama Amando a Pablo, odiando a Escobar. Fue llevado al cine, fue traducido a 15 idiomas y la primera persona que lo vio fue García Márquez. Él García fue la Márquez. persona que vio el manuscrito. ¿Por qué? Porque mi editor era, dame un segundito, te voy a mostrar, era Cristóbal Pera. Esto era Sí, el primer libro, el original, ¿verdad? Amando a Pablo, sí, odiando a Escobar. Ese era el exacto. libro original, que tenía una fotografía bellísima de Hernán Díaz del año 1987. Entonces, García Márquez era el editor del Nobel y era el editor de este libro. Entonces Imagínense. se lo enseñó, antes de publicarlo se lo enseñó a García Márquez y García Márquez elogió, dijo que primero que todo que la historia era única, era una historia muy poderosa y única, y que además el estilo que yo había usado para escribirlo era también admirable, dado que era la primera vez que escribía un libro. Entonces ahora este es el nuevo, que es Exactamente. Ah, como, ¿cómo se una, llama? como la, la, Exacto. la continuación del primero. Exacto, está lanzando un nuevo libro, ha escrito un nuevo libro, Alucinante País Dorado. ¿A qué Eso, se refiere? Exactamente. el alucinante país dorado. Me gusta mucho la palabra alucinante, ¿verdad que es bella? Y Es el bella, país así es. dorado porque está inspirado en el país dorado de Orwell y en el dorado de Colombia. Y ese es obviamente la primera de una trilogía de novelas que se llama la trilogía de Candelaria. Y el alucinante país dorado es el primero y narra las primeras generaciones de la saga de una familia. Es una novela, es obviamente una obra de ficción, inspirado en Colombia, como te decía, Sí. pero inspirado también en vivencias personales, pero todo es producto de mi imaginación. Eso le iba a decir. Virginia, en su libro describe a su propio Macondo. ¿Podríamos decir que se refiere a esa Colombia que tanto conoce usted? Es mi propio Macondo, pero contemporáneo, Ok. porque Macondo es sobre el siglo XIX y es un libro muy difícil de leer y de llevar a la televisión y al cine, mientras que el mío es un libro, aunque es largo, tiene 400 páginas, es muy fácil de leer porque está separado en 31 capítulos. Entonces el lector puede parar y continuar con otro capítulo, cada uno con un nombre distinto. Entonces es muy fácil de leer y es obviamente inspirado en el nepotismo, es inspirado en la discriminación contra las minorías raciales. El tema es el mestizaje, los problemas del planeta, pero ante todo es una gran historia de amor. La historia de amor entre Pedro Montero e Isabel de Luna, que son los dos principales protagonistas. Virginia, ¿usted hace parte de los protagonistas de este libro que usted está lanzando? Perdón, no escucho tu pregunta. ¿Cuál es? Sí. ¿Usted hace parte de los personajes de este libro? No, no, ¿Quien, no. quien lea se puede sentir Isabel de representado Luna con usted? Sí, Isabel de Luna había sido la periodista más famosa de Candelaria. El país imaginado se llama Candelaria. Sí. Y ella fue antes la periodista más famosa, pero hoy en día se había convertido en escritora. Y es la que empieza a narrar la historia
de Pedro Montero, que había sido, se ha convertido en una leyenda. Entonces ella va a contar la historia de Pedro Montero. Y desde el comienzo, pues todo empieza en la selva amazónica, donde nació la madre de Pedro, y luego en un ingenio azucarero, donde el padre son propietarios. Entonces es una historia de una familia muy poderosa, producto del mestizaje, y sobre todo es un país, es obviamente una historia muy política, porque Pedro quiere sacar a Candelaria de la pobreza y del atraso y de la ignorancia y de la discriminación, y quiere convertir a Candelaria en un país moderno. Y de eso se trata la historia. Usted dice que Candelaria ha sido manejada durante más de 100 años por las mismas dinastías presidenciales. Algo muy similar a Colombia, lo que ocurre en Colombia. Sí, a Candelaria a Candelaria la han manejado durante 100 años las mismas dinastías presidenciales del poder durante los últimos 100 años. Y Pedro Montero quiere cambiar eso y crear un partido nuevo, el Partido Verde, porque los que existen son el Partido Azul y el Partido Rojo. Entonces él quiere cambiar todo eso. Entonces muy, muy revolucionario el Oye, protagonista, y oye, además es el hombre más bello del planeta. De ambos, tanto Pedro como Isabel, son dueños de una gran belleza y de una gran popularidad, pero con el tiempo empiezan a aparecer cosas terribles. Y, y bueno, eso es, no te puedo contar más por no hay que ahora. contarlo todo, hay que dejarle un poquito a los lectores. Pero una pregunta. ¿Es cierto que su libro está prohibido en Colombia? Perdón, cuéntame, es Su que libro, sí, su libro, acuérdate que sí, estamos hablando por tu... sí. Le Cuéntame más. preguntaba, ¿su libro está prohibido en Colombia? ¿Su libro está prohibido en Colombia? Mis libros están prohibidos en Colombia, qué belleza, ¿verdad? ¿Por qué? Yo soy el escritor más traducido después de García Márquez. Este libro lo llevaron al cine, a la televisión y fue traducido a 15 idiomas, pero está prohibido en Colombia. Qué cosa tan curiosa, ¿verdad? Están prohibidos porque pues ahí yo denuncio la corrupción de las familias presidenciales de Colombia y también lo que ocurre con los militares, que también son en este libro también los militares son omnipresentes aquí. Acuérdate que Candelaria no es Colombia, es de mi imaginación y también va a haber una dictadura militar. Entonces, obviamente, dijeron que mis libros estaban prohibidos. Una editorial le contestó a mi agente en Barcelona que las escenas sexuales eran demasiado fuertes. Imagínate, las historias de amor, las escenas de cama, dice que eran demasiado fuertes. Y otra editorial le contestó a mi agente literaria que el libro podía molestarle al poder colombiano, a las familias presidenciales de Colombia. Entonces, como no lo quisieron comprar, yo lo publiqué yo misma y lo subí a Amazon. Yo misma lo subí, se vende en Amazon. Si quieren comprar el libro físico, pues deben ser miembros de Amazon. Y si quieren leer el libro electrónico, no tienen que ser miembros de Amazon. Entonces existen esos dos formatos. Y acuérdate que este es el primero de la trilogía. Después viene la segunda y después viene la tercera, que eso los voy a publicar más o menos el primero más o menos en unos 18 meses y el otro más o menos en 36 meses. Sí. Muy bien, ya vamos a continuar hablando de este libro. Virginia, los colombianos se preguntan, ¿qué pasó con Virginia Vallejo? ¿Qué se hizo Virginia Vallejo? ¿Qué pasa conmigo desde que llegué a Estados Unidos? Bueno, han pasado muchas cosas. Primero que todo, a mí en el año 2006 el gobierno de Estados Unidos me sacaron en un avión especial de la DEA para salvar mi vida y para que pudiera testificar en casos de alto perfil. Luego publiqué mi primer libro, Amando Pablo Diando Escobar, y sufrí una persecución impresionante por parte de los narcopresidentes que yo había señalado como beneficiarios de los carteles de Medellín y Cali. Y entonces luego la Fiscalía colombiana me exigieron, primero que todo, reabrieron los procesos, los llamados procesos del siglo,
la toma del Palacio de Justicia y el asesinato de Luis Carlos Galán. Entonces me dijeron que debía testificar y obviamente con mucho gusto acepté ir para el consulado colombiano y dar mi testimonio bajo juramento. En el primer caso todo fue muy bien. En el segundo sufrí un atentado contra mi vida. Cuando iba para el consulado empezaron a llamarme desde la Fiscalía y desde la Procuraduría de Ordóñez. Me llamaban y me llamaban y me llamaban. ¿Por dónde está? ¿Por dónde está? ¿A qué horas va a llegar? ¿A qué horas va a llegar? ¿Por qué calle está? ¿Por dónde está? Y yo les iba diciendo por dónde estaba, porque la muchachita que me estaba llevando, una conductora, no tenía mucho conocimiento de las calles de Miami. Y de pronto echaron un carro para matarme. Eso fue un horror. De pronto estuve a punto de morir. Pensé que iba a atravesar el vidrio con el choque tan brutal que le hicieron a mi carro. Pero me salvó el cinturón, pero me dañaron la espalda, Bartas, con el golpe, y estuve en el hospital varios días y solamente unas semanas después pude realmente volver a testificar en el caso contra Santofimio sobre el asesinato de Luis Carlos Galán, que el ex senador había instigado realmente. Entonces eso es Sí. lo que pasó. Ya vamos para allá, vamos a hablar de muchos temas, con usted hay muchísimo para hablar. Yo quiero preguntarle, ¿es cierto que no le gusta que le recuerden o que la relacionen todavía con Pablo Escobar? Bueno, es que eso ocurrió hace 40 años. Sí. Eso ocurrió hace 40 años y eso se terminó en 1987. Pero allá siguen obsesionados con ese tema. Yo no sé, las nuevas generaciones, cada vez que alguien de esa familia con almas ruines y ese aspecto espantoso, quieren ensuciar la imagen bella de Virginia Vallejo, llaman a un periodista para decir cualquier cantidad de mentiras, como el hijo, la hermana, esa familia horrible y ruin del bajo mundo de Envigado, del lumpen de Envigado. Entonces, obviamente, ya eso ocurrió hace mucho tiempo. Yo amé mucho a Pablo, pero también lo dejé definitivamente, lo dejé muchas veces. Lo dejé en 1984, tras el asesinato de Rodrigo Lara Bonilla. Lo dejé, me hizo regresar, porque él estaba obsesionado con que yo escribiera su biografía. Él se dio cuenta que yo escribía muy bien y me escogió como su biógrafo. Yo vi hace unos días una entrevista tuya a Carlos Leder. Fue una entrevista muy buena. Carlos Leder habló muy bien, con una gran serenidad y con mucha seguridad. Pues obviamente es un hombre rico, obviamente, y puede darse el lujo de vivir tranquilamente en cualquier parte del mundo porque ya pagó su cárcel en Estados Unidos. Él dijo que Pablo no había participado en la toma del Palacio de Justicia, como si lo que yo estuviera diciendo fuera falso. Lamentablemente no es verdad. Pablo participó en la toma del Palacio de Justicia y le pagó $2 millones a Iván Marino Ospina y a los comandantes del M-19 para que quemaran sus expedientes que estaban en el Palacio de Justicia. Yo quedé aterrada cuando fui a Nápoles, cuando Pablo me dijo que me iba a presentar a alguien muy importante. Yo no sabía quién era esa persona, no tenía ni idea, pero me dijo que me iba a presentar a alguien muy importante porque era esencial que yo estuviera presente porque yo iba a ser su biógrafo. Entonces, él quería que yo supiera qué era lo que estaba pasando. Cuando entraba a Nápoles salió el otro comandante del M-19, que me acuerdo, nos cruzamos la mirada. Yo iba para Nápoles y el otro estaba saliendo. Cuando entré adentro estaba solamente Pablo solo, no había ni guardaespaldas ni nadie más, nosotros solos, Pablo y yo. Entonces él sale y me dice, te voy a presentar a alguien muy importante que es Iván Marino Ospina del M-19. Cuando yo entro, nos sentamos ahí, quedo aterrada porque yo sabía que ellos se odiaban, ya que el M-19 había secuestrado a la hermana de Jorge Ochoa,
socio de Pablo. Pero él me dijo que los iba a necesitar para hacer una vuelta, era quemar todos sus expedientes que estaban en el Palacio de Justicia. No lo hablaron delante de mí. Yo fui al baño, hablamos muy largo con Iván Marino, como unas 2 horas más o menos. Luego fui al baño y cuando regresé fue que los escuché hablando de los $2 millones. Cuando él se fue, le pregunté a Pablo, ¿para qué son esos $2 millones? Si tú odias al M-19. Y me dice, porque voy a hacerles la vuelta de quemar los expedientes en el Palacio de Justicia, y la única persona que puede hacer es ellos. Ellos han sido muy exitosos en la Embajada de República Dominicana, en la Espada de Bolívar, en todo han sido muy exitosos. Me recordó todos los crímenes exitosos del M-19, son muy buenos en todo y son los únicos que pueden hacerme esa vuelta. Nadie más va a hacer eso y por eso le voy a dar $2 millones. 1 millón adelantado ahora y 1 millón cuando hayan realizado la gestión. Entonces, bueno, nos despedimos. Yo me quedé muy preocupada y muy angustiada con todo. Muy angustiada porque yo le había explicado a Pablo que entrar al Palacio de Justicia tal vez no era entrar no era fácil, pero salir de ahí en ese tráfico alrededor del Palacio de Justicia, en el centro de Bogotá, iba a ser casi imposible poder salir así. Y fue lo que pasó, efectivamente. Entonces, más o menos unos días después, abro el tiempo, en la primera página aparece que el ejército han dado de baja a Iván Marino Ospina. Quedo aterrada porque dije, me salvé, porque imagínate, ¿qué tal que en ese momento hubiera entrado el ejército cuando estábamos los tres en Nápoles? Lo mataron en Cali, en Valle del Cauca, 10 días después. Pablo me llamó y me dijo que se iba para Centroamérica porque la gestión había quedado abortada, que no se iba a hacer eso porque habían matado obviamente a Iván Marino Ospina. Y listo. Entonces yo me quedé, a mí me pareció muy extraño todo eso y no, en todos esos meses no volví a ver a Pablo. Solamente vi en noviembre el horror, lo que fue el Palacio de Justicia, cuando yo estoy transmitiendo para Caracol, estoy transmitiendo el reinado de belleza. Lo cuento en mi libro. Sí. El libro. Cuento cómo es que pues todo lo que ha ocurrido, han entrado los del M-19, han quemado, hay un incendio, entran los tanques, eso es un horror, 2 días. En ese momento la ministra de Comunicaciones, que era Noemí Sanín, pide a todo el mundo que no se pueden ver solamente partidos de fútbol, no pueden transmitirse noticias. Todas las noticias las transmiten los medios internacionales, pero los canales colombianos no nos permitieron verlos, nada. Solamente hasta el día siguiente cuando se ve las cenizas del Palacio de Justicia. Entonces, ¿Usted volvió a hablar con Pablo después de lo sucedido? Perdón, ¿cómo? ¿Usted volvió a hablar con Pablo después de la toma al Palacio de Justicia? No, como tú puedes ver en el libro, después cuando veo ese horror, yo digo, nunca más volveré a ver a Pablo Escobar, nunca más lo volveré a ver, jamás en la vida. Y en los siguientes meses viajé varias veces con el Lord Inglés, ahí están dedicados los libros de él, y viajamos y dije, no voy a volver a ver a Pablo nunca más. Y después ocurrió, unos días después, la muerte de Armero, la tragedia de Armero, donde pasó, el volcán explotó y salió esa cantidad de escombros, de fangos, murieron 25.000 personas, todo quedó cubierto de lodo, fue un horror, una tragedia. Esas dos cosas que me causaron tanta impresión, entré en un estado casi de depresión. Y una gran amiga mía que tenía una casa en las Islas del Rosario, Alicia Rasmussen, me invitó a pasar unos días en su casa en las Islas del Rosario. Y ahí fue donde unos días después conocí a Rafael Vieira, y el director del
hoy en día pues es un ecólogo muy importante. Entonces fui allá, nos enamoramos y me quedé viviendo con Rafa todos los meses siguientes. Pero un día que fui a Bogotá, para ver qué estaba pasando con mi apartamento, obviamente las cuentas, no sé qué, ver a mi mamá, todo eso. Entré y encontré un sobre de Manila de este tamaño, donde me habían mandado las fotografías de los desaparecidos del Palacio de Justicia. Eran unas fotos dantescas, obviamente en blanco y negro en aquella época, y estaban cómo habían quedado los cadáveres de esas personas y cómo los habían echado luego en ácido sulfúrico. Las personas que el ejército había detenido tras la toma del Palacio de Justicia. Ustedes saben que hubo una masacre adentro. Sí, 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 Pero sí. además, los que salieron dejaron libres a algunas personas, pero a otras se los llevaron detenidos para los cuarteles. Y ahí fue cuando asesinaron a los que habían, a las personas de la cafetería. Eh, Recibo esas fotografías y me dicen que me van a hacer lo mismo, que me van a hacer lo mismo. Entonces, llamo a Gustavo, el primo de Pablo Escobar, y le digo, mira lo que acabo de recibir por culpa de ustedes, los horrores que ustedes hicieron allá con el Palacio de Justicia. Parece que me van a hacer lo mismo, me van a secuestrar, me van a torturar y me van a desaparecer en ácido sulfúrico. Y voy a Medellín y le entrego el sobre de Manila a Gustavo Gaviria. En ese momento entra Pablo. Me quedo muy sorprendida. Él ha cambiado muchísimo y yo también. Y cuando lo veo quedo como aterrada. Entonces me ruega que me quede ahí esa noche en Medellín para contarme todo lo que había ocurrido realmente con la toma del Palacio de Justicia. Me quedo allá en el hotel y luego él llega un rato después y me empieza a contar todo lo que pasó. Luego, entonces me despido de él y me dice que lo que hizo le sirvió muy útil para él y para el ejército. Le dije que eso era una canallada, una cosa, 100 personas muertas, semejante masacre. Y nos despedimos y pensé que nunca más lo volvería a ver. Y entonces regreso nuevamente, estoy viviendo con las Islas del Rosario con Rafael Piedra. Y estuve un día, a finales de ese año, estoy a punto de morir, porque la historia que cuento en el libro. Sí. Y cuando regreso a Bogotá, ya dejo las Islas del Rosario, me llama Pablo y me dice, ¿por qué están diciendo que tú te suicidaste en el océano, que te estás suicidando? Estoy a punto de ahogarme, pero no me estaba suicidando, estoy a punto de ahogarme. Una corriente me arrastró y me dijo, ven para Medellín, porque quiero hablar contigo, quiero contarte algo. Yo pienso que ahora sí se va a echar para atrás yo creo que ahora sí va a terminar esta guerra. Ven para Medellín para verte nuevamente. Y ahí lo vuelvo a ver. Ahí lo volvió a ver. Una pregunta, ¿por qué Leder habrá dicho que Pablo no tenía nada que ver con lo del Palacio de Justicia? ¿Perdón, qué? ¿Por qué Carlos Leder habría dicho que Pablo no tuvo nada que ver con el Palacio de Porque Justicia? para ese momento, porque primero que todo, lo del Palacio de Justicia, yo creo que lo hizo solamente Pablo. No creo que participaron los Ochoa. Estoy casi segura que los Ochoa no participaron, ni tampoco los otros. Era simplemente Pablo, únicamente. Y Pablo no tenía ninguna comunicación ya con Carlos Leder. Carlos Leder está en una cárcel en Estados Unidos hacía 1 o 2 años, ya no tenía contactos con él. Entonces, obviamente, Leder no sabía qué era lo que estaba pensando hacer Pablo Escobar. Era otra cosa completamente distinta. Sí. ¿Usted alcanzó a escuchar a Pablo hablando del asesinato de Lara Bonilla, de Rodrigo Lara Bonilla? Cuando regresé, cuando él regresó en 1984, cuando él se fue para Centroamérica y regresó, me dijo que no lo había cometido él, que lo de Rodrigo Lara Bonilla no lo había cometido él. Pero yo sé que lo cometió él, porque acuérdate que él trató de mostrar ese cheque de Lara Bonilla en cámara, que es que para que yo lo mostrara, yo me negué a enseñar ese cheque
porque le dije que no sabía si ese cheque que le había girado un narco a Lara Bonilla era verdad o era... No sabía, entonces me negué a mostrar el, el, eh, el cheque e intenté salvar la vida de Lara Bonilla, pero luego ocurrió lo de Tranquilandia, cuando decomisaron esa cosa gigantesca y perdieron $1.000 millones de aquella época, fue cuando ahí sí todos los narcos, no sé si fue exactamente Pablo o fueron todos los de Medellín o los de Cali también, fue cuando acordaron asesinar a Rodrigo Lara Bonilla. ¿A usted qué le hace creer que Pablo Escobar tuvo que ver con la muerte de Lara Bonilla? Usted dice, yo sé que Claro, sí, yo pero estoy convencida, fue él. Hoy en día tengo la certeza total. En aquella época yo tenía la duda, porque él nunca confesó. Acuérdate sí. una cosa, si leíste mi libro, yo cuando mata a Rodrigo Lara Bonilla, Pablo me llama. Yo había regresado de Roma y de Venecia, donde había hecho el famoso comercial de Medias de Lido. Entonces, cuando regreso a Colombia, Pablo me llama y me dice, mi amor, me despido, me voy a ir muy lejos de aquí. Si alguien pregunta por mí, di que estoy en Australia. Yo no tuve nada que ver con ese asesinato. Eso lo cometió otra persona. Adiós, adiós. Eso fue lo que me dijo cuando se fue y se despidió tras el asesinato de Rodrigo Lara Bonilla. Entonces, pero yo sé que fue él, yo sé, él no iba a confesarlo, no confesármelo a mí, pero yo sé que es verdad, fue él, definitivamente él. Y Eh, pe- pe- posiblemente en este momento también el mexicano, porque el mexicano era igual de malo que Pablo, o peor todavía. Y yo creo que fueron ellos dos los que coordinaron el asesinato de Rodrigo Lara Bonilla y también más adelante el de Luis Carlos Galán en 1989. ya vamos para allá. Usted dice que usted trató de salvar la vida de Rodrigo Lara Bonilla. ¿Por qué? No, traté de salvar su vida. No, cuando él me mostró, no, él llega un día a mi apartamento y quiere mostrarme un video donde Rodrigo Lara Bonilla está recibiendo un cheque de un narco de Amazonia, del Amazonia, del Amazonas. Y entonces le digo, yo no puedo mostrar en mi programa de televisión, yo tenía una programadora que se llamaba TV Impacto. Yo no voy a mostrar ese video en mi programa de televisión, porque yo no sé si las personas que aparecen en esa oscuridad es realmente Rodrigo Lara Bonilla. Y si el que le está dando el cheque es un cheque de un narcocheque. Puede ser una cosa de agricultura, puede ser un ganado, puede ser un negocio de agricultura. No hay pruebas de nada. Yo no voy a publicar eso. A Pablo no le gustó eso, pero era como el comienzo de nuestra relación. Él aceptó. Y 3 meses después, el periodista Artunduaga mostró el cheque y le causó una guerra contra Rodrigo Lara Bonilla porque prácticamente lo señalaron como recipiente de pagos del narcotráfico. Fue Edgar Artunduaga el que mostró el video que yo me negué a mostrar. Virginia, Alberto Santofimio está condenado por la muerte de Luis Carlos Galán. Ya quedó libre. Ya quedó ¿Perdón, libre. ¿Usted qué? qué opinión le merece? Alberto Santofimio, condenado por la muerte de Luis Carlos Galán, ya está libre, ya están en el Tolima. ¿Qué opinión le merece? Bueno, la Corte Suprema de Justicia tomó la decisión no creo que fue con base en mi testimonio bajo juramento, sino un testimonio de un sicario que dijo que ese sicario, Popeye, decía muchas verdades, pero decía muchas mentiras. Primero que todo, nunca fue importante en la organización de Pablo, yo jamás lo vi. Era simplemente un chofer que había trabajado para una exnovia de Pablo que se llamaba Wendy. Entonces nunca fue ese gran jefe de sicarios que se definió en los últimos años, porque fue el único que quedó vivo. Después a todos los mataron.
Es una de las razones por las que a mí me sacaron de Colombia en un avión especial de la DEA, porque todos los testigos en el caso contra Santofimio los habían asesinado. Habían asesinado a 23 testigos muertos. Imagínate, 23 era el poder de ese asesinato. Y había quedado vivo solamente, déjame terminar, Popeye. Y a Popeye, para que fuera a testificar, lo acompañaron por más o menos con guardaespaldas, protegiéndole para que no le fueran a matar 10 hombres al lado y lado para que testificara. Imagínate una persona como yo, que yo nunca he tenido guardaespaldas, que soy pues frágil, me iban a matar en cualquier momento. Entonces, por eso el gobierno de Estados Unidos me sacó de Colombia. Entonces, cuanto a lo de Santofimio, aló, Sí, te escucho. perdón, en cuanto a su culpabilidad, pues le creyeron a Popeye, porque Popeye dijo que delante de él, Pablo Santofimio le había dicho, mátalo, mátalo, mátalo. No creo en eso, porque primero que todo, Pablo jamás se reunía con personajes importantes como Santofimio, como los políticos, como yo, como cualquier persona importante, nunca se reunía delante de sus guardaespaldas, jamás. Pablo era como cualquiera de los millonarios colombianos, los choferes se quedaban atrás, afuera, nunca estaban en una entrevista, en una reunión con personajes. Y yo no creo que delante de Popeye, Alberto Santofimio dijera a Pablo, mátalo, mátalo. Yo creo que se lo inventó el tal Popeye, pero la Corte Suprema le creyeron a él. ¿Usted cree que Alberto Santofimio tuvo responsabilidad en la muerte de Galán? Claro que sí, lo instigó, claro que sí lo instigó, pero ¿Por no qué? creo en las dos cosas que dijo el Popeye, que fue la base para que la Corte Suprema de Justicia le dieran los 23 años. Y la otra, Pablo nunca le decía Alberto a Santofimio, Pablo le decía siempre doctor, 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 nunca le dijo Alberto. Y Popeye también dice eso. Entonces, con base en esos dos elementos, yo creo que lo que dijo, que esos dos elementos los usó la Corte Suprema para condenar a Santofimio, cuando esas dos frases son completamente falsas. Desde mi perspectiva, Pablo no se reunía delante de choferes y además nunca le dijo Alberto, sino Sí, doctor. doctor, pero ¿qué le hace pensar a usted que tuvo responsabilidad Santofimio en esa muerte? Yo vi muchísimas veces, Alberto Santofimio instigando a eliminar a Luis Carlos Galán, porque si subía a la presidencia lo iban a extraditar, lo iban a extraditar. Entonces, él fue el que le instigó eso delante de mí muchísimas veces, pero obviamente delante de mí Pablo no decía nada, pero yo escuchaba a Santofimio diciendo eso en las reuniones, porque teníamos muchas reuniones. Yo formé parte cuando Santofimio tenía un partido político muy importante y era protegido por Alfonso López Miquelsen, era el senador más poderoso tal vez en aquella época del Tolima. Entonces yo iba a las giras y escuchaba muchas veces ese tipo de conversaciones. Cuando estábamos solos, Pablo, Pablo Santofimio y yo, él instigando eliminarlo. Vamos por partes. Usted compartió muchos momentos con Pablo Escobar. ¿Cuál era el político más cercano a Escobar o los políticos, incluso candidatos presidenciales? Perdón, repítame, ¿qué? Es que Sí, te escucho un poco lejos. usted compartió mucho tiempo con Pablo Escobar, muy Claro, cercana de Pablo Escobar. ¿Cuál era el político o los políticos más cercanos a Escobar? Incluso presidentes. Santofimio. Santofimio. Y de amigos de todos ellos era Alfonso López Miquelsen. Cada vez que Pablo vino, las veces que Pablo vino a Bogotá, iba para la casa de Alfonso López Miquelsen. Todos los capos. La única vez que vino a mi apartamento, al principio de nuestra relación, llegó Pablo con todos sus socios y me los presentó. Yo estaba esperando a Pablo, no estaba esperando a sus compañeros, a sus socios, y llegaron esa cantidad de tipos
y estuvieron más o menos 45 minutos después y luego iban para la casa de Alfonso López Miquelsen. Y la última vez que vi a Santo Fimio y a Gilberto Rodríguez, que acababa de salir de la cárcel en 1987, iban para la casa de Alfonso López Miquelsen. Fue en 1987, fue la última vez que vi a Pablo, la última vez que vi a Álvaro Uribe, la última vez que vi a Santo Fimio y la última vez que vi a Alberto, a Santofimio, Gilberto, Uribe, el presidente Álvaro Uribe y a Pablo. Fue en ese año 1987. Nunca más los volví a ver a ninguno de ellos, nunca más, jamás. Virginia, Pablo Escobar financió la campaña de Alfonso López Miquelsen. Pagó buena parte de la campaña de Alfonso López Miquelsen, efectivamente. ¿Él se lo contó? ¿Usted lo vio? ¿Cómo fue? A la campaña de Belisario. ¿Cómo? Perdón. Mira, en todas las campañas presidenciales últimamente, la mayoría ha entrado muchísima plata del narcotráfico. Olvídate, lo mismo también en México. Imagínate, todos los grandes narcos se acercan, las personas que más recibieron con los brazos abiertos a los narcotraficantes fueron los políticos, porque ellos les ayudó muchísimo en las campañas. La Alfonso López Miquelsen, definitivamente. ¿Usted vio en la de López Miquelsen y en la de Belisario? ¿Vio, escuchó, le contaron la campaña de Alfonso López Miquelsen? Pablo me mostró el cheque. Me dijo que llévate, hazle copia para que lo muestres en tu programa de televisión. Y dije, no, yo no voy a mostrar los cheques. Lo que le contribuyó en aquella época era un cheque de $600,000 en aquella época, el equivalente de $600,000 de hoy en día. Y él me mostró el cheque. Yo vi con mis propios ojos el cheque. Era para la campaña de López Miquelsen, que perdió porque en ese año ganó Belisario Betancur. Y la de Belisario Betancur le ayudaba a Gustavo, porque Gustavo era conservador, Pablo era liberal, pero Gustavo, su socio, su primo Gustavo Gaviria, era conservador y le ayudó en la campaña de Belisario Betancur, de manera que los dos recibieron contribuciones de los dos del cartel de Medellín. Virginia, una pregunta. ¿Usted carga todavía con el estigma de haber sido, de haber sido la pareja sentimental de Pablo Escobar? No, yo lo amé y también lo dejé. Lo dejé en 84, lo dejé en 85, lo dejé en 86 y lo dejé definitivamente en 1987. ¿Por qué lo dejé en 1987? Porque como dijo que le iba a poner una bomba a la lancha de Rafael Vieira, porque había contratado a un etarra de España, de la ETA, para enseñarle a usar bombas, porque su propósito era usar bombas para arrodillar el Estado y para acabar con el cartel de Medellín, de Cali. Y además descubrí que empezaría a usar Cuba como trampolín para introducir su mercancía en los Cayos de la Florida. Ahí fue cuando decidí, en septiembre de 1987, traté de parar la guerra. Hice todo lo habido y por haber para convencer a Pablo que terminara con esa guerra. Hablé también con Gilberto Rodríguez para no irse en esa guerra tan espantosa. Pero Gilberto dijo que la decisión era de Pablo. Y Pablo dijo que él no iba a parar la guerra, que iba a masacrar al cartel de Cali y iba a empezar a hacer bombas. Ahí fue cuando decidí que nunca más volvería a ver a Pablo, jamás en la vida. Y nos despedimos, me dejó frente al Hotel Intercontinental. En mi libro describo lo que yo veía venir, porque como él me escogió como su biógrafo, no soy ningún cómplice, soy un biógrafo. Las personas que han escrito biografías sobre Pablo, personas que no lo conocieron, nadie los han atacado, pero a mí sí, porque era una mujer y porque era bella. Soy simplemente un biógrafo, un testigo. Si Virginia, yo no hubiera compartido la relación con Pablo, este libro no hubiera existido y ustedes no sabrían nada
sobre el Palacio de Justicia, sobre el asesinato de Luis Carlos Galán y sobre la relación de los grandes capos con los narcopresidentes Álvaro Uribe, Alfonso López Miquelsen y Ernesto Samper. Entonces, fue un error. Hoy después de tanto tiempo, Virginia, usted se pone a pensar, fue un error haberse enredado, digámoslo así, con Pablo Escobar. Mira, después de que, déjame lo que, Sí. lo que pasa después. Después que termina esta relación con Pablo, eso fue en septiembre, ya definitivamente nunca lo volveré a ver. Sigo viendo nuevamente, como siempre, al Lord Inglés. Y en 1988 hay la bomba contra el edificio Mónaco, en enero de 1988. 4 meses después existe y empieza realmente la guerra. En ese momento yo he recibido una beca para estudiar periodismo económico en Berlín. Gano esa beca y me voy para Alemania. En Alemania, ahí me contactan el Bundeskriminalamt. Ellos me han seguido y ellos me piden que coopere con ellos. Y a partir de 1989 empiezo a cooperar con las agencias antidrogas europeas que le pasaba mi información al FBI aquí en Estados Unidos. Entonces, todo lo que yo supe se los pasé a ellos. ¿Por qué? Porque tanto Pablo como el cartel de Cali empezaron a amenazarme. Cuando terminó la guerra con Pablo empezó unas amenazas aterradoras. Y por eso decidí cooperar con las agencias antidrogas que como te decía, le pasaran la información al FBI aquí en Estados Unidos. De manera que yo no me puedo arrepentir, es una historia interesante, única, y que ninguna otra persona la puede contar. La hermana de Pablo Escobar, Alba Marina Escobar, dijo que Pablo le había pagado a usted los estudios para tratar de quitársela del camino en su momento, porque su gran amor, la hermana de Pablo Escobar, Alba Marina Escobar, dijo que Pablo en su momento le había pagado a usted una beca para que se fuera al exterior para tratar de quitársela del camino. Ay, mira, esa pobre mujer que es igualita a Pablo, tiene un aspecto porcino, esa pobre mujer, parece una sirvientica. Ella era la cobradora del cartel. Primero que todo, Pablo jamás habló de mí con su familia. Nunca. Pablo jamás habló con su familia de nada de ello. Entonces, esa mujer nunca supo nada de mi relación con Pablo. Obviamente me sentía una envidia horrible porque yo era una gran belleza en aquellos días y además era miembro de la alta sociedad y era una celebridad, mientras que ella no era nada. Jamás he estudiado teatro en Estados Unidos. A Pablo, si usted mira mis fotografías de 1985, 86, 87, tiene que estar loca para decir que no puede amar a esa mujer tan increíblemente bella y sexy. Entonces esa pobre mujer se inventa todo eso para que la gente, para salir en televisión. Nunca conocí a la hermana de Pablo Escobar. Nunca Pablo habló de mi relación con ninguna de sus hermanas. ¿Sabe por qué? Para que no le contaran a la esposa. Y además, ese hijo de Pablo Escobar, que habla también dizque de mi vida, tampoco no sabía nada porque era un niñito. Ningún hombre le cuenta a un niñito de 6, 7, 8 años sobre el amante. Entonces, toda esta familia se han inventado cualquier cosa para atacarme a mí y vender sus libros. Es decir, su relación con la familia de Pablo Escobar, es decir, no hubo nunca relación con la familia de Pablo Escobar. Nunca, mejor dicho, yo no conocí. Sí. Pablo me presentó una vez al comienzo en un partido de fútbol que iba a lanzar, me presentó a toda su familia. Los saludé a todos, los saludé a cada uno, fui amable y punto, eso todo. Después de eso nunca supimos, nunca hablamos jamás, ni hablamos como nosotros acordamos que yo no hablaría de Pablo, de mi familia, y él tampoco hablaría de mí con la familia de él, jamás. Entonces nunca, fuera de esa vez que nos damos la mano en una reunión grandísima lleno de políticos y de gente,
Nunca más volví a saber de esa familia. Además, mire, yo le voy a decir una cosa, yo vivía en Bogotá, era una estrella de televisión, la número uno posiblemente en aquellos días. Era una mujer de una gran belleza que me podía casar con el hombre que quisiera, el hombre que quisiera, y que después me llevaron al cine. Yo no creo que Pablo, yo podía conseguir casarme con el hombre que quisiera. Mis novios fueron los 4 hombres más ricos de Colombia. Cualquiera se preguntaría hoy de qué vive Virginia Vallejo. Ahora soy una escritora. Primero que todo, soy un asilado político. Soy un asilado político. Soy el escritor más traducido después de García Márquez. Y me dedico, vivo de una manera dignamente, de una manera sencilla, porque nunca he sentido, nunca he aspirado a tener ni joyas ni mansiones. A mí nunca me ha interesado eso, ni tener Mercedes, ni mansiones, ni joyas, ni nada de eso, sino vivir dignamente de mi trabajo, como sigo haciéndolo hasta el día de hoy. ¿No le quedó Entonces, nada de Pablo Escobar? ¿De Pablo Escobar le quedó algo? ¿qué? ¿De Pablo Escobar le quedó algo? ¿Pablo le dejó algo a usted? Nada, no, claro que no, claro que no. Ni tampoco le dejó nada a la familia. Es una cosa muy curiosa, que mira, el hermano de Pablo, un tipo que se llama Roberto, otro tipo horroroso, decía que Pablo había ganado 25.000 millones de dólares de aquella época. 25.000 millones de aquella época es la fortuna de Jeff Bezos de Amazon hoy en día. Pero toda esa familia, la hermana y la esposa y el hijo, dicen que no los dejaron nada. ¿Al fin qué? O son unos grandes mentirosos, o tienen escondida mucha plata. Porque no es normal que un hombre con esa fortuna no le haya dejado nada y estén todos matándose los unos por los otros. Yo vi en las primeras páginas del libro de Sebastián Marroquín diciendo que su tía, María Alma Marina, le había robado una caleta, y por eso no tenían nada. Ese es el tipo de familia, es una carnicería entre unos y otros, todos atacándose los unos con los otros, incluyendo con la propia mamá, con la esposa, con las hermanas, con el hermano, todos peleando por las migajas de esa fortuna que supuestamente era de 25.000 millones de dólares y que a mí me parece que nunca existió. Pablo era riquísimo, pero tan rico no era, no creo. Todo se lo han inventado su familia para vender los libros que los produce Planeta, protegida por un tipo que se llama José Obdulio Gaviria. Él es el que controla Planeta de Colombia, para sacar los libros de ellos y esconder el libro mío. Virginia, pero ¿cómo así? Era muy rico, pero no era tan rico. ¿Cómo así? Sí, obviamente, seguramente tenía mil millones de dólares o 2.000 millones de dólares, pero 25.000, pero es que un momentico, es que, ¿por qué no le dejó nada a la familia? Que la quería disque tanto. Es muy raro que el tipo Marroquín ahorita estuviera vendiendo camisetas en Buenos Aires. Virginia, Sí. por último, ya para despedirnos, ¿usted cómo se conserva? ¿Ah? ¿Tiene algún problema en revelarnos la edad y cómo se conserva Sí, usted? mira, no, mira, yo tengo 75 años, cumplí 75 años, nunca me he hecho cirugías, no sé, se han inventado que yo tengo cirugías de senos, nunca me he operado de nada, me operaron mi nariz, Pitangui, el cirujano más famoso del mundo, cuando yo tenía 31 años. Y luego una mujer que se llama Amparo Peláez se inventó que me habían operado de senos, no me he operado nada. Cuando Pitangui me operó, me dijo, tú eres perfecta, no tienes que hacerte nada, sino más o menos entre 35, 40 años, de pronto puedes estirarte un poquito el cuello o algo. Entonces, desde aquella época, pues era muy bella. Luego, cuando llegué aquí, todavía las fotos que me tomó Dora Franco me veía obviamente muy bien. Y ya en 1962 sufrí un derrame. Cuando tuve 62 años sufrí un derrame. Tuve que volver a aprender a escribir, a leer y a hablar sin tartamudear por un derrame. Y me dieron una medicina que se llama adelgazador de sangre, con lo cual ningún médico me puede operar. No me puedo operar de nada. Es prohibido operarme porque si no me desangraría. Entonces es la razón por la cual no me he podido operar nada. Y tampoco soy de Botox, porque yo
tal vez yo soy distinta. Yo no le doy demasiada importancia al aspecto físico. Para mí lo importante es que la gente lea mis libros, que son bellamente escritos, que cuentas historias estupendas y que me recuerden como una amiga que los abrí unos caminos que antes ellos no conocían. Y que ojalá en Colombia puedan recordarme como una excelente escritora, no como presentadora de televisión, eso fue hace mucho tiempo. Hoy en día como una escritora que los lleva a unos espacios imaginados que antes no conocían. Eso es lo que yo hoy en día. Perfecto. Virginia, muchísimas gracias, muy amable, y que le vaya muy bien con nuevamente, este libro alucinante, País Dorado. Sí, gracias. Mil gracias a ti, a Semana. Muchos saludos. Un fuerte abrazo. Muchísimas gracias y a ustedes muchas gracias por acompañarnos. Hasta la próxima.